Queremos prepararnos para la palabra del Señor. En este tiempo vengo orando y una de las cosas que había escrito el año pasado, pero que no la había predicado, es sobre una vida victoriosa. Y tengo armado 10 puntitos de una vida victoriosa y hoy quisiera compartir el primero de ellos. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? ¿Es posible vivir una vida victoriosa? ¿Es realista vivir una vida victoriosa en las circunstancias que estamos? Yo quisiera que primero podamos escuchar la palabra del Señor en Colosenses 1:16. Y el primer punto de una vida victoriosa es: todo comienza con y en Dios. Todo comienza con y en Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, se refiere a Jesús, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga tu vida, que el Espíritu forje tu corazón conforme a su propósito. Esto lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A veces se supone que una vida victoriosa es aquella vida que está libre de problemas, de preocupaciones, que está todo en armonía. Lejos de eso, una vida victoriosa es aquella que ha sabido salir radiante en medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio de todas esas circunstancias difíciles y adversas. Justamente una vida victoriosa es porque en medio de las luchas se pudo vencer. La victoria viene luego de una lucha. No hay una victoria antes de la lucha. Por lo tanto, una vida victoriosa en el Señor es una vida que solamente la logramos cuando vivimos tomados de su mano. Necesariamente, para tener una vida victoriosa tenemos que haber probado situaciones de adversidad, de tribulación, de problemas. Y aún en todas esas circunstancias que pueden perturbar nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro espíritu, no salir doblegados ni desalentados, sino salir vencedores en su nombre. Hay al menos 3 cosas que muchas veces impiden que tengamos una vida victoriosa. El primero, el más notorio de todos, para tener una vida victoriosa, es vivir sin Dios. No hay manera de tener una vida victoriosa si vos vivís sin Dios. No hay manera de lograr la victoria si en tu corazón, si en tu ser, si en todo lo que sos no habita Dios. Cuando vos crees que sos amo de tu propia vida y no das lugar a Dios, no hay victoria en tu vida. La frustración, la amargura, el abatimiento, la resignación se apoderan en algún momento, tarde o temprano, de tu vida. Dado que no hay manera de tener una vida victoriosa sin Dios. Lo otro que a veces impide tener una vida victoriosa sin Dios es una vida sin sentido. Es aquella vida que se gasta en cuestiones efímeras, en cuestiones que no tienen sentido, en cuestiones vacías. Y no son capaces de dejar ni una mínima huella en la humanidad. Son esas vidas que pasaron y nadie se dio cuenta. Una vida sin sentido. Vivir sin Dios, vivir sin sentido. Y vivir para uno es lo otro que impide tener una vida victoriosa. Cuando estamos sometidos a nuestro propio egoísmo, cuando estamos sometidos a nuestro orgullo personal, y como estamos sometidos, ellos gobiernan
todo nuestro ser, el egoísmo y el orgullo, no hay capacidad para ver qué pasa a nuestro alrededor. Y estamos tan inmersos en nosotros mismos que nos tropezamos con toda piedra que haya por delante. Una vida que vive para sí mismo es una vida que al tiempo se ve vacía, porque busca en lugares equivocados la gratificación y la satisfacción. Solamente una vida que vive en Dios, que tiene el propósito de Dios y que vive para servir a Dios en sus semejantes, en el prójimo, es una vida victoriosa. Dicho esto, me gustaría un poco más meterme en lo que sería el primer punto de una vida victoriosa, de esto que quiero ir desarrollando en estos domingos. Y es, todo comienza en y con Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. 1 Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Leo la primera parte, el versículo 4. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Sin Dios no hay victoria. Esto nos dice en 1 Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Para vivir una vida victoriosa, tenemos que saber que todo depende de Dios. Todo comienza en y con Dios. Es interesante estas dos preposiciones, en y con, porque nos ayuda a entender esto de que todo comienza en y con Dios. Este otro pasaje tan conocido de la palabra del Señor que está en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra vida victoriosa comienza en Dios. Primeramente vamos a hablar en Dios y luego con Dios, ¿sí? En implica un lugar, un estado. Todo comienza en Dios. Esto quiere decir que comienza en su amor, comienza en su gracia, comienza en su propósito. Todo comienza en Él. No hay otro comienzo en nuestra vida que no sea en Él. No es nuestro comienzo de vida plena, abundante, eterna, cuando nacemos del vientre de nuestra madre. El comienzo de una vida victoriosa comienza cuando nacemos en el Espíritu, cuando nacemos en Dios. Es la gran pregunta de Nicodemo: ¿cómo voy a hacer para nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre nuevamente? No se trata de eso, se trata de nacer en el Espíritu, se trata de nacer en Dios. Cuando nacemos en Dios, nuestra vida tiene la apertura para ser una vida victoriosa. Eso, en Dios, implica una vida llena de su fuerza, llena de la pasión que viene de Él, centrada en Dios. Y absolutamente todo comienza en Dios, en el corazón de Dios. Comienza en su eternidad, comienza en darnos cuenta que solo Dios es capaz de amarnos tanto y darnos el deseo de vivir una vida plena de sentido. Él abre nuestros ojos para que estemos atentos aún a la necesidad de nuestro semejante, al servicio de nuestro semejante.
solamente afirmado en su amor, en su presencia, nuestra vida puede avanzar. Solamente en Dios. Todo comienza en Dios. Pero también todo comienza con Dios. La palabra del Señor nos dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Contundente. Contundente la palabra de Dios. 1 Juan, capítulo 5, versículo 12. Búscalo allí en tu Biblia. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Uno puede decir que tiene vida, pero no es la vida de Dios. No es la vida victoriosa. No es la vida que vence al mundo. No es la vida que viene de Dios. No es la vida que nace en Jesucristo o a través de Jesucristo. Por eso que todo comienza también con Dios. Con implica un complemento de alguien. Todo comienza con Dios. Él tiene que ser complemento que llena tu ser. Todo tu ser. Él es el compañero incesante en tu vida. Siempre está con vos. Dios siempre está con vos. Aun cuando vos no lo veas, Dios siempre está con vos. Y aun cuando vos te vayas al pecado más lejos, Dios siempre está con vos. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama desde la eternidad. Dios te ama siempre. Dios no ha dejado de amarte. No hay nada que haya impedido que Dios te siga amando. Si Él está con nosotros, si Él está con tu vida, ¿sí? Él fluye con su presencia. Dios camina con nosotros. Entonces podemos declarar que no hay temor, que no hay soledad, que no hay nada que detenga su propósito eterno de Dios en tu vida. Si Dios está con vos, dice la palabra en Romanos, ¿quién contra Él? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Pero esto no es para sentirnos unos déspotas que vamos haciendo lo que queremos, sino que Dios está con nosotros para cumplir su propósito de salvación, de misericordia, de servicio y amor hacia los demás. Porque es el mismo propósito que Jesús trajo, servir y amar. Yo he venido para servir a muchos y amarlos, decía Jesús, dice Jesús en los evangelios. Dios está con vos. Es más, fíjense el sentido bíblico de uno de los nombres de Jesús. Cuando estaba por nacer, uno de los nombres que tenía Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y uno puede pensar, me parece que estás equivocado, Fabián, ¿sí? Porque si Dios estuviera con nosotros, no me estaría pasando esto, no me estaría pasando aquello, no me estaría sometido a esta situación, no estaría preocupado por esto, ¿sí? Vuelvo a decir, una vida victoriosa es la que tiene capacidad para luchar en esas situaciones y en Dios y con Dios salir vencedores. Justamente, porque estás atribulado, porque estás con problemas, porque estás con temores, Dios se hace en vos y con vos para luchar junto con vos y darte la victoria. Es allí donde descubrimos que este Dios no es un Dios que nos mira desde lejos, sino que es un Dios que se acerca, nos abraza con misericordia, nos abraza con tierno amor, con cariño, nos sostiene para darnos su victoria, la victoria que Jesús hizo en la cruz.
Todo comienza con Dios. Allí está la raíz para poder mantenernos firmes en medio de las tormentas que podemos estar atravesando. Solo no podemos. Somos demasiado frágiles. Nos doblegamos y debilitamos. Somos vencidos solos. Nuestras fuerzas no residen en nosotros mismos. Nuestra fuerza reside en que Dios está con nosotros. Solo con Dios vemos la victoria. En la tierra y en la eternidad. Por eso, una vida victoriosa comienza en y con Dios. En esa comunión constante con Dios, con el Señor. Una vida victoriosa sobre el pecado, sobre el sinsentido, sobre el egoísmo. Una vida victoriosa que da gloria a nuestro Dios. Una vida victoriosa que se preocupa, o se ocupa, mejor dicho, se ocupa de las circunstancias que vive su prójimo, porque está atento a compartir la misericordia de Dios, porque entiende su propósito de amar y servir. Una vida victoriosa bendice a Dios y bendice a su semejante. Una vida victoriosa es un regalo de Dios para tu vida. No tenés que hacer nada para ganar una vida victoriosa. Solamente estar en Dios y con Dios. Es parte de su gracia el darte una vida victoriosa. Y esto es un regalo de Dios tremendo, porque uno dice, ¿cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago para tener una vida victoriosa? ¿Cómo hago para luchar con estos problemas? ¿Cómo hago para vencer estas situaciones que me tocan atravesar? ¿Sí? Es un regalo de Dios, la victoria. Dios ya te ha dado esa victoria. Solamente tenés que estar en Él y con Él. Por eso, es que lo único que tenés que hacer es decir, sí, Señor, yo sé que vos has vencido al mundo, al pecado. Y en la fe de Jesucristo creo. Mora en mí. Y quiero vivir con vos. Por eso, como dice Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Gracias a Dios que nos da la victoria, no por nuestra fuerza, no por lo que sabes, sino por medio de aquel que ya venció, Jesucristo el Señor. Y entonces, ¿cómo hago para experimentar una vida victoriosa en el Señor? El secreto es vivir el amor de Dios. Experimentar, comprender y experimentar el amor de Dios. Con esto voy cerrando. ¿Qué se trata esto de experimentar el amor de Dios? El experimentar significa probar. Significa llevarlo a la práctica. Que no quede solamente en el pensamiento o en la racionalidad. Ah, qué bueno, y empiezo a hacer una filosofía del amor de Dios, o empiezo a recitar muchísimos textos bíblicos sobre el amor de Dios. ¿Eso te ayuda? Sí, pero no te transforma. Eso te ayuda, pero no te transforma. Lo que hace que algo nuevo suceda en tu vida es experimentar eso que has podido comprender. Cuando lo probás y lo pones en práctica, este amor de Dios, te das cuenta que Dios está en vos y llena tu vida de entusiasmo, de gana, de pasión, y está con vos, le da sentido, propósito a lo que haces. Experimentar ese amor de Dios es comenzar por donde debemos comenzar por Dios. Por eso, si vos sentís que tu vida no es una vida victoriosa,
recordá que es una gracia, un regalo de Dios, un don de Dios para tu vida. Solamente tenés que estar en Él y con Él y experimentar ese amor que te ayuda a batallar, porque la victoria ya te la dio. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque podemos adorarte, reconocerte y saber que vos estás en y con nosotros. Bendice esta palabra, bendice a la iglesia para que podamos ser una iglesia victoriosa, no por nuestros méritos, sino porque vos ya nos has regalado esa gracia de vivir esa plenitud que solamente en Cristo podemos vivir. Para bendecirte y bendecir a nuestro prójimo, para servirte y para servir a nuestro prójimo, para amarte y para amar a nuestro semejante. En el nombre de Cristo decimos esto. Amén y amén.